Seguimos con los principios de abundancia que conviven con nosotros, principios invisibles, pero que tienen un gran efecto. Seguimos. El siguiente principio es el principio de gestación. ¿Y qué dice este principio? Que todo tiene un proceso en la vida, como las cosechas, los bebés, las estaciones del clima, etcétera, etcétera. Los negocios también tienen un proceso. ¿Sí? No, de la noche a la mañana no es que tienen grandes resultados. Todo tiene un proceso. Una película incluso la vemos a veces en 1 hora y media o 2 horas, la película, pero uno sabe cuántas tomas llevó a hacer esa película, cuántas ediciones llevó, cuántos momentos en los que los actores, alguno se equivocó o sucedió algo en el detrás de cámara y después se tuvo que volver a hacer esa escena. No, después vemos solamente la película en 1 hora y media y 2 y no vemos todo lo que hay detrás de cámara. Lo mismo pasa con los negocios. Muchos japoneses dicen que en los primeros 5 años el negocio es como un bebé. Entonces a veces queremos tener los resultados enseguida y necesitamos comprender este principio, el principio de gestación. No sabemos en qué momento va a tener grandes resultados o los resultados que queramos, pero es importante conectar cada día con la actitud de servicio, con la actitud ecológica de aportar valor a los demás, desde sea el lugar el que estemos ocupando. Siempre desde el presente, dando lo mejor. El siguiente principio es el principio de la posibilidad. ¿Y qué te dice este principio? Que hay infinitas posibilidades en el mundo. Abre los ojos, conecta con tu grandeza y las oportunidades aparecerán. Aquí te cuento la metáfora del árbol. Había un niño que miraba siempre todos los días por su ventana y abría la ventana y veía un árbol, pero este árbol era un árbol en particular porque estaba dañado, estaba podrido, era un árbol que estaba viejo y estaba muy podrido. Y el niño abría la ventana todos los días y miraba a ese árbol. Al siguiente día lo mismo, y así estuvo durante cierto tiempo, hasta que un día el niño se puso música y empezó a ordenar su habitación y se dio cuenta de que en esa ventana no había solo un árbol, sino que habían más árboles. Y cuando empezó a mirar hacia los costados, vio que en realidad en vez de un árbol había un bosque. Y habían árboles de todo tipo, habían cipreses, álamos, habían liquidámbar, habían paraísos, habían eucaliptos, pinos y otra variedad de árboles que lo que hacían era enriquecer la visión, la vista, y tenían diferentes matices, cada uno con su hoja en particular, con su corteza, con su color, y eso era, en vez de algo monótono, era un bosque, era un paraíso. Entonces el niño comprendió después de eso que en la vida no solamente hay un árbol, sino que hay un bosque, y que hay muchísimas posibilidades, que a veces es importante no solamente quedarse con una opción, sino tener en cuenta muchas otras y ver más allá de donde estamos viendo para poder conectar con el bosque. El siguiente principio es el principio de la acción. ¿Y qué dice este principio? Bueno, que cuando el agua está quieta en un pozo, cuando queda mucho tiempo quieta, se termina estancando. Ya lo hemos visto en charcos de agua o en algunos ríos o arroyos que el agua está quieta durante muchísimo tiempo y después el agua empiezan a salir algas, empieza a estar más verde, empieza a estar podrida, estancada. Entonces, lo mismo puede llegar a suceder con el ser humano. Entonces, es importante que para no estancarnos, justamente precisamos movimiento a diario. Por eso es tan importante el deporte, caminar, hacer algún deporte, movernos, ¿sí? Mover las cosas, mover la energía ¿para qué? Para que esa energía atraiga más energía. Entonces, tomar acciones masivas puede empoderarte. ¿Y cuáles pueden ser esas acciones masivas? Acciones que tú consideres necesarias e importantes para reconectar con la abundancia, para expandir tu abundancia, para llevar, tu vida al siguiente nivel. En la siguiente diapo estamos culminando con los principios de abundancia.
Y uno de los principios que considero muy importante tener en cuenta es el principio de la pausa. ¿Y qué te dice este principio? Que luego de tantas acciones masivas es importante reposar, hacer una pausa, descansar. ¿Para qué? Para recargar la energía y poder continuar. Te lo dice una persona que llegó a trabajar 36 horas de corrido cuando trabajaba en el hospital, ¿sí? Cuando trabajaba como farmacéutico y a su vez estaba trabajando en la jardinería, salía de un trabajo y me metía en el otro. Así, tenía pausa solamente para comer y bueno, ir al baño. Y más allá de eso, llegué al extremo, una de las jornadas en el hospital en las que estaba trabajando en el turno nocturno, me di cuenta de que me sentía mareado, agobiado, reestresado y ya no me sentía yo mismo, era como un ente. Y, y ahí llegué al extremo y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando demasiado, necesito descansar. ¿Cuántas veces nos pasamos de rosca y nos olvidamos de descansar, de la pausa? ¿Sí? Es importante hacer la pausa para recargar las energías y ahí también pueden surgir otras perspectivas. Entonces, si estoy mucho en el exceso del trabajo, conectar con la pausa. El siguiente principio es el principio del progreso. ¿Y qué dice este principio? Que el progreso genera felicidad. Aquello que no avanza tiende a retroceder. Eres abundante. No te duermas en los laureles. Cuando hayas logrado algo que hayas querido lograr, celebralo, disfrutalo, ¿sí? Celebralo, recompensate. Pero no te duermas en los laureles, porque hay un dicho que dice, no te mueras de éxito. ¿Sí? Cuando llegamos a cierto éxito, a cierto grado de satisfacción, muchas veces decimos, ya llegué. Y ahí bajamos los brazos, pero no bajamos los brazos por un día, bajamos los brazos por determinado tiempo que al fin y al cabo los laureles invaden el jardín y eso que era un arbolito se convierte en un árbol enorme que no queríamos y bueno, terminamos perdiendo oportunidades, tiempo y energía. Y después queremos terminar sacando ese árbol, pero que ese árbol capaz que nos llevaba menos tiempo sacarlo cuando era chiquito, necesitamos contratar a alguien para que saque ese árbol. Entonces, no te duermas en los laureles. Y siempre es importante ponerse metas a corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Pero disfrutando del proceso. Tampoco caer en la trampa de siempre pensar en el mañana y no estar conectado con el aquí y el ahora. Y el siguiente principio y último principio que considero importante para seguir expandiendo la abundancia es el principio del indomable. ¿Y qué te dice este principio? Que van a haber momentos muy difíciles en la vida, ¿sí? Pero sé persistente y continúa adelante. Lo vas a poder lograr, ¿sí? Claramente no vamos a poder lograr todo lo que queremos, pero sí muchas cosas de las que queremos las vamos a poder lograr. Yo he dejado cosas a un lado porque he considerado que no iba por ahí mi camino o que cumplí un ciclo y he conectado con otras que sí sé que es por ahí. Por ejemplo, Metamorfosis y tu transformación, sé que es mi propósito de vida y por eso estoy compartiendo esto contigo porque sé que es muy importante no solo para mí, sino para el otro que pueda conocer algunos de estos principios y los pueda terminar aplicando para cambiar, potenciar y magnificar su vida. Te mando un abrazo grande, espero que te hayan gustado estos principios y más allá de que te hayan gustado o no, espero que te sirvan, que te sean útiles para poder aplicarlos y expandir la abundancia que tanto queremos. Te mando un abrazo grande y vamos arriba. Nos vemos en el siguiente video.